Queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a el Instituto Bíblico Internacional La Gracia. Como todas las semanas, estamos una vez más acá dispuestos para estudiar la palabra de Dios. Estamos viendo esta materia titulada La Iglesia, la obra maestra de Dios. Mi nombre es Nelson Hernández, director del Instituto Bíblico Internacional La Gracia en Nicaragua, y le invito para que se quede con nosotros y aprendamos mucho de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias te damos, Señor. Gracias por darnos de nuevo esta preciosa oportunidad, este privilegio, Señor, de estudiar tu palabra. Te damos gracias porque hemos avanzado bastante ya en este estudio. Hemos aprendido mucho acerca de la iglesia y queremos seguir aprendiendo más. Queremos estudiar las Sagradas Escrituras para poder extraer de ella toda la riqueza que contiene. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de nuestros estudiantes, a cada uno de los hermanos que están en sintonía de este programa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, el tema para hoy es los varios problemas que enfrenta una iglesia local. Los varios problemas que enfrenta una iglesia local. Y para esto vamos a estar estudiando 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 11. No olvidemos, hermanos, que las cartas a Timoteo y a Tito son cartas pastorales. Han sido clasificadas de esta manera, como cartas pastorales, porque fueron dirigidas no a una iglesia, sino a personas específicas. En este caso, Timoteo y Tito, quienes eran pastores. Y el apóstol Pablo les escribe a ellos para instruirles acerca de cómo deben conducirse en la iglesia. Entonces son instrucciones pastorales muy importantes que nosotros necesitamos conocer. Vamos a ver entonces en esta carta lo que el apóstol Pablo dice en cuanto a los problemas que enfrenta una iglesia local. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta, especialmente a los pastores. Pastores, ¿existe la iglesia perfecta? ¿Existe la iglesia perfecta? No, no hay iglesia perfecta. No hay una iglesia perfecta. Toda iglesia tiene problemas. Toda iglesia enfrenta diferentes situaciones a lo largo de su vida. Comenzando con que somos pecadores, que tenemos una naturaleza pecaminosa, que los creyentes en las iglesias todavía pecamos, somos una institución divina. La iglesia es una institución divina, fundada por el Señor Jesucristo o establecida por el Señor Jesucristo, que comenzó a partir del libro de Hechos. Sin embargo, a pesar de que somos una institución divina, reconocemos que que somos pecadores, comenzando con el pastor y toda la congregación. Muchas veces desobedecemos a la palabra de Dios, vamos caminando tras el punto de vista humano, ya sea por ignorancia o por rebeldía. Entonces, no existe la iglesia perfecta. Si usted es de las personas que andan de un lugar a otro buscando la iglesia perfecta, se quedará esperando la iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta, no hay pastores perfectos. Entonces, las iglesias de hoy, hermanos, no somos diferentes tampoco a las iglesias del Nuevo Testamento. Hoy en día, las iglesias enfrentan muchos problemas. En el Nuevo Testamento, las iglesias también tenían problemas. No es que esas iglesias fueran iglesias perfectas. No somos diferentes en cuanto a este sentido. Las iglesias del Nuevo Testamento tenían manchas y arrugas, tal como las tenemos nosotros ahora. Estaban llenas de pecadores salvos en diferentes rangos de espiritualidad.
Y lo que vamos a estudiar es lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo era un pastor muy joven y estaba involucrado en ministrar como pastor en la iglesia de Éfeso. Y como muchos líderes espirituales, tuvo muchos problemas. Entonces, ¿cuáles son algunos de los problemas que enfrenta cualquier iglesia bíblica? Bueno, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 1, versículos 1 al 11, y luego vamos a ir versículo por versículo estudiando este pasaje. Dice la Escritura: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Cuando nosotros pensamos en los problemas que enfrenta la iglesia local, está la cuestión del desafío a la autoridad espiritual. Vamos a ver en esta lección, queridos hermanos, 10 problemas que la iglesia puede tener. Problemas que Timoteo tuvo que enfrentar y problemas que nosotros todavía hoy en día podemos experimentar. Y no son los únicos problemas, pero estos versículos encierran problemas que cualquier iglesia en cualquier tiempo puede enfrentar, en cualquier lugar puede enfrentar. ¿Cuál es la primera de ellas? El desafío a la autoridad espiritual. Dice la Escritura: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Cuando hablamos del desafío a la autoridad, debemos recordar, hermanos, que esta es una crisis que los seres humanos tenemos. No nos gusta someternos a la autoridad. Aún desde niños se puede ver nuestra rebeldía. Aún desde la infancia se puede ver en el ser humano que no le gusta someterse, que no le gusta que le digan qué debe hacer. Nos gusta hacer lo que nosotros queremos. No reconocemos la autoridad de los padres en el hogar. No reconocemos la autoridad de los maestros en la escuela. No reconocemos la autoridad civil del gobierno que ha sido establecido por Dios. Y en la iglesia no es la diferencia. Muchas veces no queremos reconocer la autoridad del pastor. No nos gusta someternos. Los empleados muchas veces no quieren someterse a sus jefes en el trabajo. Las esposas no se quieren someter a sus esposos, tal como la Biblia lo dice, que las esposas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En la iglesia muchas veces tenemos el desafío a la autoridad espiritual. ¿Por qué escribió Pablo la primera carta a Timoteo?
Bueno, dice en el capítulo 3, versículos 14 al 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Con qué propósito escribió Pablo a Timoteo esta carta? Para que sepas cómo debes conducirte, cómo debes comportarte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Es la iglesia del Dios viviente. ¿Cómo se describe aquí a la iglesia? Como la columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Hermanos, la iglesia no es la fuente de la verdad. Dios es la fuente de la verdad. La iglesia no es la fuente de la verdad. La iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia se debe alzar con la verdad que Dios le ha dado, pararse firme en la verdad que Dios nos ha dado en su palabra. La iglesia no es la fuente de la verdad. Algunos enseñan o algunas iglesias enseñan, nosotros tenemos la verdad. Nosotros somos la verdad. Queridos hermanos, Dios es la verdad. Jesús es la verdad. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros como iglesia, amados hermanos, tenemos que recordar que nos corresponde ser columnas y baluartes de la verdad. Columna, un pilar que sostiene la verdad. Baluarte, una edificación para defender la verdad. Eso es lo que nosotros somos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no podemos ver esto? ¿Qué pasa si nosotros no podemos ver en Dios y su palabra, que es la Biblia, la verdad? Pues comenzamos a creer que nosotros somos la verdad y comenzamos a elaborar una serie de mandamientos pensando que nosotros somos la verdad. Si nosotros no reconocemos que la Biblia es la palabra de Dios y que en ella también tenemos la verdad, vamos a dejar de lado la Biblia y vamos a comenzar a hacer nuestros propios reglamentos. He conocido iglesias que reconocen que las cosas que ellos tienen no son la verdad, que los reglamentos bajo los cuales ellos se conducen no son la verdad. Pero ¿sabe lo triste? Lo triste es que dicen, pero es que así lo hemos hecho siempre. Pero es que así lo hemos hecho por 50 años. Así que vamos a seguir haciéndolo aunque no sea la palabra de Dios, aunque no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Hermanos, esta carta fue escrita para el pastor Timoteo que estaba en Éfeso y fue escrita para que Timoteo detuviera enseñanzas falsas y sin duda él iba a encontrar resistencia a su autoridad como pastor. En primera de Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 16 dice la escritura, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. Amados hermanos, esta es la verdad que tenemos que proclamar. Esta es la verdad que los creyentes tenemos que proclamar. Pero la palabra de Dios está siendo pisoteada, está siendo despedazada por muchos que ya no se rigen bajo la palabra de Dios, sino que están haciendo muchas cosas que van contra ella. Tenemos la palabra de Dios, tenemos las escrituras, queridos hermanos, y tenemos que aplicar la Biblia a nuestra iglesia, en nuestra vida diaria y en nuestra conducta y en nuestro proceder como iglesia. Pablo era un apóstol y la escritura nos enseña que antes de que
solamente hubiera pastores, había apóstoles. En el Nuevo Testamento había apóstoles. Y los apóstoles, amados hermanos, eran autoridad en las iglesias. Hoy en día nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es el pastor principal. Y bajo la autoridad del Señor Jesucristo están los ancianos o los pastores. Ellos son quienes deben tener la autoridad en la iglesia local. Y bajo la autoridad de los pastores o ancianos están los diáconos. Son ellos quienes deben asistir al pastor. Son ellos quienes tienen que trabajar bajo la autoridad del pastor, no sobre la autoridad del pastor. En muchas iglesias hoy en día, los diáconos son como el cuerpo de policía, como la policía de la iglesia. Y ellos incluso mandan al pastor y le dicen al pastor lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Ese no es el modelo bíblico. El Señor Jesucristo es la cabeza principal de la iglesia. Bajo su autoridad están los ancianos o pastores en cada iglesia local. Y recuerden, hermanos, que cada iglesia local bíblicamente debe ser autónoma, tomar sus propias decisiones, trabajar bajo la dirección del Señor Jesucristo y bajo la dirección también del Espíritu Santo y basándose en la palabra de Dios. No hay intermediarios o autoridad intermedia entre el Señor Jesucristo y el pastor de la iglesia. No hay, no debe haber esas famosas directivas nacionales que mandan a los pastores. Cada iglesia debe ser autónoma en las decisiones que toma. Ahora, esto no significa que no puedan pertenecer a una organización. No es nada pecaminoso pertenecer a una organización. El asunto está en cuando las organizaciones toman autoridad que no les corresponde en la iglesia local. Entonces, después de los pastores están los diáconos y luego tenemos a la congregación y sus dones espirituales. Sin embargo, queridos hermanos, en el tiempo del Nuevo Testamento había otra figura de autoridad. Eran los apóstoles. Los apóstoles tenían autoridad sobre los pastores. Pero esto terminó cuando murió el último de los apóstoles. ¿Y quién fue el último de los apóstoles que murió? Fue Juan. Una vez que el apóstol Juan murió, se terminó eso. Ya no hay más apóstoles. Ahora los que tenemos, los disque apóstoles que tenemos, no son más que hombres con ansia desmedida de poder y que les gusta tener autoridad sobre los pastores. Pero esto no es bíblico. Hermanos, no hay más apóstoles. Si usted es pastor, usted es la autoridad en la iglesia. Una autoridad que más adelante vamos a estudiar, porque también hay abuso de autoridad de parte de los pastores a veces. No estoy diciendo de todos, pero hay muchos pastores que ya sea por ignorancia o por rebeldía, abusan de la autoridad. Ese no es el tema hoy. Sin embargo, es un problema en la iglesia, pero lo vamos a estudiar más adelante cuando hablemos del trabajo específico del pastor. Ahora, ¿qué sabemos de Timoteo? Bueno, su abuela y su madre eran creyentes judías, pero su padre era griego no salvo. Eso lo dice Hechos 16:1 y 2 de Timoteo 1:5. Él era un creyente, un hombre muy joven que conoció a Pablo en su temprana edad y era uno de los compañeros de viaje de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Entonces su abuela y su madre eran creyentes judías. Ellas instruyeron a Timoteo en la palabra de Dios durante su infancia y luego en su juventud el apóstol Pablo le enseñó directamente a Timoteo. Sin embargo, el padre de Timoteo era griego y no era salvo. No sabemos su nombre y no sabemos mucho más acerca de él.
Él tenía un buen testimonio, como lo dice Hechos 16:2. Y además empezó su viaje misionero con Pablo siendo muy joven, de acuerdo a Hechos 16:3. Estas son las cosas que sabemos de Timoteo. Estas son las cosas que nosotros podemos saber por la palabra de Dios acerca de Timoteo. Su abuela y su madre eran creyentes judías, pero su padre era griego no salvo. Hechos 16:1 dice así, y 2 Timoteo 1:5 nos confirman que su abuela y su madre fueron las que instruyeron a Timoteo en las Sagradas Escrituras. Esto es muy importante porque las madres y las abuelas pueden jugar un papel muy importante en la educación espiritual de sus hijos o de sus nietos. Tenía buen testimonio. Timoteo era un joven pastor con un testimonio muy bueno. No significa que no pecaba, no significa que era perfecto en su condición, era perfecto en su posición porque estaba en Cristo, pero obviamente él tenía problemas. Sin embargo, es conocido en la Escritura como un hombre de buen testimonio. ¿Y qué más sabemos acerca de Timoteo? Que comenzó su viaje misionero con Pablo siendo un hombre muy joven. Él era pastor en la iglesia de Éfeso. Fue dejado ahí por el apóstol Pablo para que pastoreara la iglesia de Éfeso. Entonces, era pastor, por lo que entendemos en la escritura, era un hombre con algunos problemas también, parece que no quería ser pastor, parece que tenía miedo como cualquiera de nosotros que está comenzando su ministerio. No estaba muy seguro, no era un hombre seguro. Se le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Probablemente él pensaba que era muy joven para ser pastor. Conozco pastores jóvenes, conozco pastores que han comenzado su ministerio muy jóvenes y muchas veces los creyentes adultos o los ancianos de la iglesia tienen al pastor de menos, lo ven con cierto menosprecio solo porque es joven. Timoteo probablemente era un muchacho que decía, pues quizás no soy muy apto para ser pastor, estoy muy joven, pero el apóstol Pablo le está animando en estas dos cartas que le escribe a seguir adelante y a ser ejemplo de los creyentes. En Filipenses 2, versículos 19 al 22 leemos, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Bueno, hermanos, es de mucho ánimo saber que si Dios usó a un joven llamado Timoteo con muchos defectos, Dios puede usarnos también ahora a nosotros. Ahora algunos de nosotros ya no estamos muy jóvenes, ¿no? Pero defectos sí tenemos. Luego tenemos, hermanos, la cuestión de preparar a la próxima generación de siervos y líderes. Entonces, ¿cuál es el primer problema que puede enfrentar una iglesia? El problema del desafío a la autoridad. Este pastor es muy joven. ¿Qué me va a enseñar a mí este muchacho? ¿Qué me va a enseñar a mí si a la par mía es un niño? Cuando él nació, yo ya estaba aquí en la iglesia. Entonces a veces tenemos ese problema y tenemos otro problema aquí. Está la cuestión de preparar a la próxima generación de siervos y líderes espirituales. Como pastores, hermanos, tenemos la tarea de preparar a los líderes, incluyendo al próximo pastor de la iglesia dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Ahora yo quiero decirle algo muy honestamente, muy claramente.
¿por qué existen los institutos bíblicos y los seminarios teológicos? ¿Por qué existen estos ministerios como este precisamente? Como este Instituto Bíblico La Gracia. ¿Sabe por qué? Porque las iglesias no están haciendo su trabajo. Porque las iglesias no están haciendo lo que les corresponde. Los pastores deben preparar a sus líderes, a los futuros siervos de Dios dentro de la iglesia, para que cuando el pastor muera o falte por alguna circunstancia, quizás se va a otra localidad a fundar otra iglesia, la iglesia no se quede buscando pastor. Que ya haya un nuevo líder dentro de la iglesia. Que la iglesia lo reconozca y lo conozca. Que la iglesia reconozca que él es un líder. Que la iglesia vea en él a un pastor. Que la iglesia conozca sus aptitudes, sus cualidades espirituales y morales. Dice la escritura en el versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Timoteo era un hijo, pero un hijo en la fe. ¿Qué significa esto? Pablo lo había instruido. Pablo lo había discipulado. Timoteo había estado con él. Había estado siendo instruido por el apóstol Pablo. Y luego el apóstol Pablo lo dejó con toda confianza en Éfeso como pastor. Y mire una cosa muy importante aquí, hermanos. Cuando una iglesia se queda sin pastor, ¿qué hace? ¿Qué hace la gran mayoría de las iglesias cuando se quedan sin pastor? Empiezan a ver a otra iglesia y empiezan a ver al pastor de esa otra iglesia. Y si es posible, se lo quitan. Obviamente no es algo a la fuerza, obviamente no es algo con malas maneras, pero empiezan a ofrecerle cosas. Véngase con nosotros. Pero ¿qué pasa con aquella iglesia? ¿Se va a quedar sin pastor? Queridos hermanos, y ustedes, pastores, que están escuchando y viendo esta enseñanza, ¿están preparando al futuro pastor dentro de la iglesia? Hay crisis de pastores hoy en día. Sé de organizaciones de iglesias que no pueden tener pastores para todas sus iglesias. Y a veces tienen que dividir a un pastor un tiempo en una iglesia, otro tiempo en otra iglesia. Sé de pastores que predican el domingo por la mañana en un lugar y el domingo por la tarde en un lugar. El martes vuelven a este lugar, el jueves van a aquel lugar porque no hay pastores. Lo mejor es preparar a los líderes dentro de la iglesia. Hay varias ventajas de hacerlo. Primero, si el pastor se va, si el pastor falta, no se queda esa iglesia sin pastor. Ya tienen un pastor, ya lo reconocen como pastor. Segundo, si el pastor se va, el pastor que queda continúa con la misma doctrina, continúa con la misma enseñanza. Recuerdo a un hermano hace varios años decirme, hermano Nelson, el problema de nosotros es que cada vez que viene un pastor, viene con otras ideas, viene con doctrinas diferentes y así nunca vamos a ser establecidos. Y tiene razón. Cuando un pastor prepara al próximo pastor y a los próximos líderes de la iglesia, se está asegurando que la enseñanza continúe. Que no se trate del pastor, que se trata de la palabra de Dios. Y que este pastor preparará al pastor futuro con la misma doctrina. Y no habrá problemas y la iglesia será establecida. Ahora miren el saludo de Pablo a Timoteo. Gracia, misericordia y paz. Esto es curioso porque cuando Pablo escribe a las iglesias, normalmente les escribe gracia y paz. Gracia y paz. Ese es el saludo para las iglesias, pero Pablo saluda a Timoteo y a Tito,
gracia, misericordia y paz. Agrega la palabra misericordia. ¿Sabe por qué? Probablemente, hermanos, porque el pastor necesita misericordia de Dios. Los pastores necesitamos la misericordia de Dios. Y además, porque también muchas veces, Dios es el único que tiene misericordia del pastor. Entonces, está la cuestión de mantener el curso en el ministerio y no abandonar por razones equivocadas cuando los problemas son difíciles. Está la cuestión de mantener el curso, mantener la dirección en el ministerio y no abandonar por razones equivocadas cuando los problemas son difíciles. Esto es como un marinero que va navegando en medio de una tempestad. No puede dejarse arrastrar por la tempestad. Él debe mantener el curso. Y hermanos, los pastores debemos mantener el curso en la dirección espiritual y doctrinal de la iglesia a pesar de los problemas que pueda haber. Y para eso tenemos la compañía segura de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Mire, dice, te rogué. Probablemente Timoteo no quería, hermanos. Probablemente Timoteo no quería meterse en un problema tan grande como ser pastor. Especialmente sabiendo que a lo mejor ya en Macedonia, ya en Éfeso, había creyentes enseñando diferente doctrina. Hermanos, a veces como pastores, cuando vemos problemas en la iglesia, lo que queremos hacer es irnos de la iglesia. Yo creo que a todo pastor, más de alguna vez, le ha llegado el pensamiento de, creo que es mejor irme de acá. Cuando vemos problemas, cuando vemos dificultades, déjeme hacerle una pregunta, pastor. ¿Alguna vez usted ha querido irse de la iglesia? A mí me ha pasado. Creo que a todo pastor le ha pasado esto. Hermanos, a veces tenemos problemas en la iglesia. A veces cuando un pastor se va de la iglesia, los hermanos se quedan llorando por el pastor. Pero otras veces, cuando el pastor se va, los creyentes hacen fiesta. Dicen, por fin se fue este hombre. Hermanos, hay diferentes problemas dentro de la iglesia y uno puede ser que no podemos mantener el curso. Queremos abandonar el ministerio pastoral. Hay demasiados problemas, hay demasiadas circunstancias. A veces predicamos un mensaje y los hermanos nos miran con tanto amor, nos ven como si fuéramos la cuarta persona de la Trinidad. A veces predicamos otro mensaje y la gente no nos quiere ver bien, nos ve como el anticristo. A veces queremos irnos de la iglesia. Queridos hermanos, tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que mantener el curso espiritual de la iglesia. Tenemos que aprender a navegar en medio de mares tempestuosos, no solamente cuando el mar está tranquilo, cuando hay sol, cuando el mar está apacible. Tenemos que aprender también a mantener el curso cuando hay dificultades y no abandonar la iglesia. Ahora bien, hay iglesias que lamentablemente tienen un pastor cada 2, 3 años y luego se va y viene otro, y luego se va y viene otro, y luego se va y viene otro. He conocido pastores a los que les han dicho los mismos miembros de la iglesia cuando ellos llegan, les han dicho, a ver cuánto aguanta aquí, a ver cuánto tiempo aguanta. El que estuvo antes solo aguantó 6 meses. Hermanos, como pastores tenemos que saber que estas son realidades que tenemos que enfrentar. Está el asunto de mantener la pureza doctrinal
y rebatir la falsa enseñanza cuando se presenta. Este es otro problema. Mantener la pureza doctrinal y rebatir la falsa enseñanza cuando ésta se presenta. Como pastores tenemos el mandato de mantener la pureza doctrinal, de mantener la palabra de Dios dentro de la iglesia y combatir la falsa enseñanza cuando ésta viene. Dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículos 3 y 4, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Timoteo debía cuidar la doctrina, la sana doctrina, la doctrina que el apóstol Pablo había enseñado, la doctrina que él había aprendido del apóstol Pablo. Debemos recordar que en aquellos tiempos no estaba escrito el Nuevo Testamento. Entonces la autoridad eran los apóstoles. Lo que ellos decían era la autoridad. Pablo le escribe a Timoteo y le dice que tienes que mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahora, ¿dónde estaban estos algunos? ¿Estaban dentro de la iglesia o estaban fuera de la iglesia? Estaban dentro de la iglesia. Y Pablo le dice, mándales, ordénales a esos que están dentro de la iglesia que no enseñen diferente doctrina. ¿Y cómo le llama Pablo a la doctrina diferente? Fábulas y genealogías interminables. Esto quiere decir que estas cosas no llevan a la verdad, están en contra de las escrituras, y por eso Jesús también advirtió muchas veces acerca de esto. Tengamos cuidado, nos corresponde a los pastores enseñar Biblia desde los púlpitos. Biblia, 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 palabra de Dios, sana doctrina. Y también corregir a aquellos que por alguna razón se desvían de la palabra de Dios y en lugar de estar observando lo que la Biblia dice, están leyendo lo que alguien escribió y luego se van detrás de eso, siguiendo a personas que no saben interpretar la escritura, que no saben, o ya sea por ignorancia o por malicia, dicen falsa enseñanza. Nos corresponde a los pastores, hermanos, hacer esto. Está el asunto de guardar la unidad práctica para que la edificación de la iglesia local sea según Dios. Tenemos aquí el quinto problema que la iglesia puede enfrentar. El asunto de guardar la unidad práctica para que la edificación de la iglesia local sea según Dios. La unidad práctica, hermanos, no se puede tener a menos que sea en base a la palabra de Dios, en base a la doctrina. No puede haber unidad práctica espiritual con personas que piensan que la salvación se pierde, que la salvación es por obras, que hay que perseverar hasta el fin, sacando de contexto los pasajes. Tengamos cuidado con el ecumenismo que nos quiere involucrar a todos en una sola iglesia. Tenemos que mantener la unidad práctica de la iglesia local para que la edificación de los creyentes de nuestra iglesia sea de acuerdo a la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 4 dice que estas fábulas y genealogías interminables acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Lo único que hacen estas falsas enseñanzas es traer consigo pleitos, contiendas, desacuerdos. Y así se rompe la unidad. No puede haber unidad con personas que están pensando cosas diferentes a la palabra de Dios. O usando pasajes de la palabra de Dios con fines, no sé, equivocados, probablemente, con buena intención, pero con mala información. Están trayendo
fábulas, genealogías, falsa enseñanza, que lo único que hace es traer división a la iglesia. No puede haber unidad así. En este versículo 4 vemos que Satanás siempre quiere dividir la iglesia. Satanás quiere dividir la iglesia por medio de falsa enseñanza o carnalidad o mundanalidad. Estas cosas traen división a la iglesia. La falsa enseñanza, hermanos, es un problema general en las iglesias. Es un problema general. Y la falsa enseñanza se ha extendido tanto que la sana doctrina se ve como lo malo. Los creyentes se han acostumbrado a estar oyendo tanta falsa enseñanza que cuando se trae una doctrina bíblica correcta, ellos dicen que eso es malo. Eso me recuerda cuando Pablo estaba en Atenas y acusaron a Pablo de trastornar a la gente. Y dijeron de Pablo, este que trastorna a la gente. Los trastornados eran ellos, pero miraban a Pablo como un trastornador. Por eso hoy en día, hermanos, la sana enseñanza es tan rara que cuando se enseña en algún lugar, las personas se asombran y dicen, es que esto es algo nuevo. No es nuevo, está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Mucha gente no está ni siquiera escuchando palabras de Dios desde los púlpitos, están escuchando psicología. Les dan una terapia en lugar de una predicación. Les están levantando el ánimo. Están levantándoles el autoestima, diciéndoles que son príncipes, que caminen como príncipes, que se vistan como príncipes. Y no están atacando la raíz de los problemas. Por otro lado, Satanás intenta dividir la iglesia con carnalidad. Creyentes que viven como mundanos. Creyentes que viven como incrédulos. Creyentes que no están caminando conforme al Espíritu Santo, sino conforme a su propia naturaleza pecaminosa. Hoy en día, hablando de la falsa enseñanza, hay muchos lobos vestidos de ovejas, predicando desde los púlpitos. ¿Sabía usted que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, que en los postreros días vendrían hombres amadores de sí mismos y que la gente iba a estar escuchando a doctrinas de demonios? ¿Sabe desde dónde se predican las doctrinas de demonios? Desde muchos púlpitos. Porque en nombre de la tolerancia y del amarnos unos a otros, estamos dando entrada al modernismo, a la falsa enseñanza. Y hermanos, esto es triste. Esto es muy triste y está pasando en muchas iglesias hoy en día. Por eso podemos decir, como dice en la Escritura, traspasada es la gloria. 1 de Samuel capítulo 4, versículos 19 al 22. Muchas iglesias pueden tener templos bonitos, edificios bonitos, pero espiritualmente están en ruinas porque tienen falsa doctrina y mucha carnalidad dentro de la iglesia. Está el asunto de entender y seguir las metas bíblicas que apuntan a una genuina unidad. Está el asunto de entender y seguir las metas bíblicas que apuntan a una genuina unidad. En 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo dice, pues el propósito de este mandamiento, ¿cuál mandamiento? Que evites, que mandes a algunos que no enseñen falsa doctrina. El propósito de ese mandamiento, ¿cuál es? Es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hermanos, el propósito de aprender sana doctrina en la iglesia. El propósito es estar firmes en la fe, amar al Señor, tener una fe no fingida.
A veces hay iglesias, hermanos, que enfatizan la doctrina y los pastores saben mucha doctrina y predican doctrina desde el púlpito, pero no predican el amor. Hay mucha enseñanza, pero no hay amor. Y el conocimiento sin amor envanece. Por otro lado, hay mucho amor en algunas iglesias, pero no hay doctrina. Y entonces la gente hace las cosas, pero no sabe por qué las hace, porque no hay doctrina. Debemos mantener un balance entre la doctrina y el amor. Desde todo púlpito se debe predicar doctrina, pero también se debe hacer con amor y practicar el amor. Esto, hermanos, es como un río. Miren aquí este río. Tenemos un cauce aquí de aguas. Podemos ilustrar esto de esta manera. Todo río necesita tener una orilla, una ribera. La ribera del río, entonces, son las orillas. Lo que limita el río debe ser la sana doctrina. La sana doctrina debe tener o debe ser el límite para nosotros. Pero el río representa en este caso el amor. ¿Qué pasa si un río no tiene una ribera? El agua se desborda y se va por todas partes. ¿Y qué pasa si solo hay ribera pero no hay agua? No hay vida. Entonces, hermanos, prediquemos sana doctrina y practiquemos el amor. Si tenemos amor sin doctrina, solamente tenemos emoción. Si tenemos doctrina sin amor, vamos a tener gente orgullosa. Así que las dos cosas son importantes. Está el asunto de la gente que se desvía. Problema número 7. Problema número 7. Está el asunto de la gente que se desvía. Tenemos la sana doctrina por un lado y la falsa doctrina por otro lado. La sana doctrina nos ofrece estabilidad espiritual, unidad práctica, vivir en amor. La falsa doctrina nos puede ofrecer dinero, poder, fama. La sana doctrina probablemente no hará que una iglesia crezca como la espuma, pero hará que una iglesia se establezca y sea sólida. Por otro lado, la falsa doctrina nos puede traer mucha popularidad y hacer que la iglesia crezca, pero bajo una enseñanza incorrecta. Pablo dice en el versículo 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Queridos hermanos, la Biblia dice que los creyentes somos ovejas en el sentido espiritual. Pero si nosotros vamos al sentido puramente literal de una oveja es un animalito torpe, inofensivo, se desvía fácilmente porque no tiene una vista muy buena. Necesita estar muy cerca de su pastor. Necesita estar oyendo la voz de su pastor. Necesita estar escuchando sana doctrina para no perderse, porque como creyentes nos perdemos fácilmente, nos podemos extraviar fácilmente. Número 8, está el asunto de las motivaciones honestas o deshonestas. Las motivaciones honestas o deshonestas. Queridos hermanos, para servir al Señor necesitamos tener motivaciones honestas, motivaciones correctas. Y este es un problema en muchas iglesias, el asunto de las motivaciones, porque hay personas que sirven con motivaciones deshonestas. Quieren tener autoridad, quieren tener poder, no quieren servir, quieren tener poder. Están pensando en sí mismas. Su ego es más importante. Algunos otros sirven por amor, pero por amor al dinero. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Algunos queriendo ser doctores de la ley, sí, se vuelven doctores de la ley. Quieren impresionarnos. Quieren impresionar a la congregación y decirnos lo mucho que saben de la palabra de Dios.
quieren ser doctores de la ley. Tienen una motivación incorrecta. Por otro lado, algunos van a decirnos, oh hermano pastor, usted es un gran siervo de Dios, usted es un gran hombre del Señor, pero quizás tienen una motivación oculta. Tenemos que cuidarnos de eso, hermanos. Tenemos que tratar de hacer las cosas para el Señor y no para él, no para los hombres. Tenemos que luchar por servir y mantenernos fieles al Señor, no a una denominación. Hermanos pastores, nuestra fidelidad no es a una denominación. Usted no se debe a una denominación, usted se debe al Señor. El Señor le salvó, no la denominación. El Señor le dio el don espiritual, no la denominación. Sirva al Señor. Tengamos motivaciones correctas. Es muy torpe, es tonto tratar de servir al Señor con motivaciones incorrectas, volviéndonos orgullosos. Dice la Escritura en Proverbios 29:23, el altivo será humillado. Está el asunto de la ignorancia bíblica. Este también es otro problema en muchas iglesias, la ignorancia bíblica. Queridos hermanos, tenemos que enseñar la palabra de Dios. Pero para enseñar la palabra de Dios con autoridad, tenemos que saber la palabra de Dios, tenemos que estudiarla. Pero mucha gente está ciega a la palabra de Dios. Por eso dice la segunda parte del versículo 7, que aquellos que quieren ser doctores de la ley no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Algunos pastores, cuando no tienen una enseñanza establecida y consistente en la palabra de Dios, pretenden sustituir la ignorancia la ignorancia de la palabra de Dios con hablar fuerte y gritar, y piensan que gritando tienen autoridad. No es pecado gritar cuando uno predica, pero el gritar solo para ocultar nuestra debilidad en algún tema no es lo más recomendable. ¿Cómo los hermanos de la iglesia van a resolver el problema de la ignorancia? ¿Cómo se resuelve el problema de la ignorancia en la iglesia? Enseñando la palabra de Dios, recibiendo sana doctrina. Y como pastores tenemos que hacerlo en cada culto. Y número 10 está el asunto de dar a la ley el lugar apropiado y de predicar la sana doctrina, especialmente el evangelio de la gracia. Está el asunto de dar a la ley el lugar apropiado y de predicar la sana doctrina, especialmente el evangelio de la gracia. Queridos hermanos, muchos están viviendo o tratando de vivir hoy en día bajo la ley. Están tratando de ponerse bajo la ley mosaica. Pero los creyentes tenemos que dar a la ley el lugar apropiado y no ponernos bajo la ley. Romanos 6:14 dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, el problema número 10 es este. Está el asunto de dar a la ley el lugar apropiado y de predicar la sana doctrina, especialmente el evangelio de la gracia. Dice la Escritura, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley no es mala, es buena, pero si se usa legítimamente, de una manera correcta. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Hermanos, ¿hay lugar apropiado hoy en día en la iglesia para enseñar la ley? Sí, el versículo 8 dice que la ley es buena, pero si uno la usa legítimamente. ¿Cuál es la manera legítima de usar la ley? Cuando la usamos, hermanos, para mostrar al hombre nuestra pecaminosidad.
cuando se usa para mostrar a la gente que todos hemos quebrantado los mandamientos de Dios, que todos hemos desobedecido a la ley. La ley es santa porque Dios es santo, pero el hombre es pecador. Y ahí está el problema. Ahora tenemos que enseñar esto a la congregación. Una cosa es enseñar que la ley nos muestra nuestro pecado y nos muestra la santidad de Dios, y otra muy diferente es querer poner a la gente bajo la ley, a vivir bajo la ley, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. La única base en que Dios te salvará es la gracia. Es el favor inmerecido de Dios para alguien que no lo merece ni lo puede ganar. ¿Cómo se aplica todo esto a ti? Queridos hermanos, ¿estamos nosotros orando por nuestra iglesia para que no haya problemas que dividan a la congregación? ¿Estamos conscientes que en toda iglesia va a haber problemas? Si como pastores nos vamos de una iglesia para otra, porque en la iglesia antigua había problemas, ¿sabe qué vamos a encontrar en la iglesia nueva? Más problemas quizás. Tenemos que orar al Señor y estar firmes en la palabra de Dios, reconociendo que nosotros somos siervos de Dios, y todos los creyentes saber que en toda iglesia hay problemas. Hay creyentes que se van de una iglesia porque dicen, en esa iglesia hay muchos problemas. ¿Sabe qué va a encontrar en otra iglesia? Más problemas. Algunos creyentes se van porque dicen, ese pastor no me gusta, porque hace esto y esto y esto que no me gusta. ¿Sabe qué va a encontrar en otra iglesia? Otro pastor que hace cosas que no le van a gustar. Entonces, ¿qué es lo mejor? Seguir en nuestra congregación, orar al Señor y estudiar su palabra para hacer su voluntad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias por tu palabra preciosa. Y permítenos, Señor, continuar estudiándola para aprender más acerca de este maravilloso tema, la iglesia, la obra maestra de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hacemos una breve pausa y regresamos en breve.